Bien, vale, muchísimas gracias y un saludo a Zulma, por supuesto, gran amiga de Arriba Gente. Vamos a abordar ahora otros temas que les mencionábamos al inicio, porque en pleno proceso de cambio de autoridades, en este proceso de transición de cara al 1 de marzo, el MIDES se conoció un informe de la Auditoría Nacional de la Nación, donde se detectó una serie de riesgos en la gestión del Instituto Nacional de Personas Mayores. Entre este y otros temas vamos a estar dialogando esta mañana con Alejandro Sierra, ministro de Desarrollo Social. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, hay muchos temas, la transición, las personas en situación de calle, por supuesto, pero este informe en particular, sobre todo después de lo que ocurrió en este último tiempo, sobre todo en 2024, con la muerte de residentes en diferentes hogares de personas mayores, ¿qué conclusiones se puede sacar por parte del MIDES y qué se le puede explicar también a la ciudadanía? A ver, algo muy importante que es cuando Auditoría Interna de la Nación hace este informe, allá por septiembre, nosotros obviamente lo contestamos. Cuando sale la nota en El País, veo que salía solo lo que tenía que ver con el informe y no con nuestros descargos. Entonces enviamos lo que fueron nuestros descargos, que los mandamos en 2 ocasiones, en septiembre y en diciembre, porque fue un intercambio con auditoría, ¿no? A mí hubo obviamente reflexiones o juicios de valor que hace el informe que me parecieron de alguna manera, cuando habla de riesgos extremos, me pareció irresponsable. ¿Por qué? Porque, primero que nada, que se saltea un proceso histórico de cómo fueron cambiando las cosas y cómo fueron mejorando los sistemas de control. Y segundo, porque se saltea también que participan de estos sistemas otras instituciones, que no es el MIDES. ¿No va en consonancia con lo que sucedió? Y yo recién mencionaba, por ejemplo, en 33 y en Salinas. Hasta ahí nomás. Te voy a decir por qué. Porque el MIDES no controla la seguridad en lo que tiene que ver con incendios, ¿sí? No tiene la experticia para eso. Pero sí la cantidad de personal, por ejemplo. Por supuesto, son técnicos sociales, ¿sí? En esas 2 ocasiones, en 33, en los momentos que se hace la inspección, la cantidad del personal, si mal no recuerdo, era la correcta. Según la ratio, era la correcta, según la ratio, cantidad de residentes y cantidad de cuidadores. La correcta de acuerdo a la ley, no a lo que exige la ley. Entonces ahí no valieron observaciones. Pero además el informe pone como la responsabilidad en el MIDES, cuando el MIDES hace un control social, el control de la salud lo hace el Ministerio de Salud Pública y el control de lo que tiene que ver con incendios lo hace Bomberos, Ministerio de Interior. Entonces, acá no tomo en cuenta tampoco la evolución histórica. El MIDES recibe las potestades inspectivas en la administración anterior y ahí se empieza a configurar y a construir los equipos y todo lo que tiene que ver con los procesos. La potestad inspectiva en lo social netamente y en el respeto a los derechos humanos, ¿no? A los cuidados. Y esta administración, ¿qué hace? Potencia todo eso, ¿sí? Que no se refleja en la nota del País porque toma solo lo que dice auditoría. O sea, ¿está equivocado el informe de la auditoría? El informe de auditoría es una foto, de alguna manera, con atrasos. Con cosas que después se fueron mejorando y en concreto, no las tienen en cuenta. Cosas más álgidas, ¿qué fue lo que se mejoró? Por ejemplo, se aumenta aproximadamente un 80% las fiscalizaciones, ¿sí? La cantidad de fiscalizaciones. Fíjate que... ¿A partir de cuándo? Con respecto al quinquenio anterior, donde teníamos unas 1.312 fiscalizaciones, estamos en las 2.700 en esta administración. El crecimiento de los equipos, cuando nosotros de los equipos inspectivos. ¿No son 4 funcionarios? No, eran 6 cuando nosotros lo recibimos, son 14 hoy. Para 1.500 establecimientos aproximadamente. Sí, sí, son pocos, ¿Eso alcanza? obviamente. No, entonces lo que hicimos además fue combinarnos con... ¿Qué pasa? El Instituto de Personas Mayores tiene un referente por cada departamento que no hace un trabajo inspectivo, eso es importante porque la nota también lo confunde,
dice, hay departamentos donde no hay referente, entonces no hay inspección. Eso no es así. Los inspectores son un equipo centralizado en Montevideo. Los referentes lo que hacen son actividades de rectoría, ¿sí? Hay un equipo inspectivo en Montevideo, pero además, luego, obviamente, de lo que pasó, lo que hicimos fue reforzarlo con los equipos sociales que tiene el MIDES distribuidos por todos los departamentos, por los 19, que son de la Dirección de Gestión Territorial, la dirección que encabecé yo durante los primeros 4 años. Reforzamos con esos equipos, coordinamos con el Ministerio de Salud Pública, reforzamos la coordinación con el Ministerio de Salud Pública para ir juntos. Entonces salimos a hacer inspecciones que no son oficiales, ¿sí? Pero que lo que hacen es, si se detecta algo, acelerar la inspección oficial. Y eso obviamente dinamizó. Sierra, ¿y por qué está tan retrasado ese informe de auditoría de la Nación? Bueno, porque eso es por un tema de plazos. Auditoría lo que hace es, audita entre tal fecha y tal fecha, ellos se disponen... pero desconozco por qué motivo. Son diferencias sustanciales entre los 4 funcionarios o los 14 o 15 que dice usted. ¿En qué periodo se modificó, se pegó ese salto? Yo no sé de dónde sale el número de cuatro funcionarios, de dónde lo extraen. ¿Pero qué periodo ellos toma este informe? Y bueno, no me acuerdo ahora, pero... No recuerdo ahora, pero creo que es hasta mediados de 2024. A pesar hasta de mediados de eso, 2024 había 4, ¿no? No, ya había más. Desconozco de dónde sale ese número, sinceramente, por eso nosotros lo rebatimos en nuestra respuesta 2 veces. Y entiendo que no fue modificado. Luego, obviamente, también lanzamos con República Microfinanzas un préstamo para los residenciales de hasta 750.000 pesos, sin tasa, sin intereses, hasta en 36 cuotas. ¿Hubo buena respuesta? Sí, obviamente que va de a poquito, pero hay residenciales que se sumaron, sí. Eso tenía que ver sobre todo con los requerimientos de habilitación de bomberos, etcétera. En realidad es abierto. En realidad, obviamente que lo pueden usar para eso, es lo ideal, pero es abierto. ¿Y en qué medida, digamos, tomaron como útil esta disposición de los préstamos blandos? Yo no tengo conocimiento de en qué mejoras hizo cada residencial que solicitó el préstamo. Pero de 1.502, bueno, no fue una medida tan útil, quizá. No, fueron unos cuantos, no tengo ahora el número exacto, pero había unos cuantos y otros tantos en proceso. Después, otra cosa que hicimos en conjunto con el Ministerio de Salud Pública, que es qué pasaba antes. Se hacía la denuncia ante una vulneración de derechos identificada y se esperaba la resolución del juez que dispusiera el cierre del residencial. Eso se cambió con un acuerdo con el Ministerio de Salud Pública y cerramos de facto. Eso aumentó, pasó de 500% aumentaron los cierres. ¿Qué hace? Cierra el Ministerio de Salud Pública, después se presenta la denuncia y ahí nosotros, incluso con acuerdos con el BPS y demás, se trata de reubicar a las personas, algunas con sus familiares y otras en residenciales pagos por el MIDES. Sierra, con este contexto, con la realidad de los LPM, los hogares, los residenciales, la cantidad de adultos mayores, las políticas que se han implementado, ¿es posible pensar en un lugar sano y con protección para los adultos mayores con los recursos que se tienen, con las fiscalizaciones, con las situaciones que hemos vivido? Mirá, ¿es posible creer que puede haber un lugar de protección para esas personas realmente? Vamos a separar, porque los lugares, los 2 residenciales donde ocurrieron los desastres lamentables que ocurrieron, eran residenciales de buena reputación y costosos. No eran residenciales donde existieran grandes vulneraciones. Sí, Sierra, pero había solo una funcionaria muy jovencita para un montón de personas mayores que seguramente muchas de ellas tenían dificultades para movilizarse. Está bien. Digo, por más reputación que tenga, está bien. Si se presenta esa situación, una chiquilina no puede manejar a tal vez 10 adultos mayores y sacarlos en medio de un incendio. Yo no sé si era una chiquilina, creo que era una mujer de unos 30 y algo de años. Primero trascendió que era una chica joven, luego se dijo que no. Hay una ley que ahí se debe trabajar a nivel parlamentario, si es correcta o no la ratio, cantidad de cuidadores en la noche y cantidad de residentes. Eso se debe trabajar a nivel parlamentario y con las
con las instituciones. Nosotros hemos hecho una reunión incluso con organizaciones de familiares, con organizaciones de la sociedad civil, con organizaciones de residentes y con toda la institucionalidad pública, y nadie nos dijo que la ratio era equivocada. Nadie. Entonces, no me compete a mí decir si es suficiente o no que en la noche haya una persona cada 10 o cada 15 o no. Eso no me compete a mí. Compete a quienes están, no alcanza, a quienes saben. En los hechos se puede demostrar lo que obviamente pasa. en esa situación donde hubo un incendio, quedó demostrado o que no era suficiente o que los protocolos deben ser otros. Pero si no le compete al MIDES, ¿a quién le compete entonces? No, porque al final parece como como un pasaje de responsabilidades. No, te pido que no me adjudiques eso, porque no es así. Ese mismo día del incendio, a las 6 de la tarde, la doctora Karina Rando y yo estábamos poniendo la cara con todos los medios de prensa. No hay ningún pasaje de responsabilidades, sí de establecer quiénes ejercen los controles y qué controles ejercen. Yo no le puedo poner a los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social la responsabilidad de decir, acá no puede haber una estufa de leña, porque no la tienen. Y debería haber una institucionalidad diferente, quizá, que sí uno de los organismos que claramente forman parte, ¿no?, de este conjunto, bomberos, Ministerio de Salud Pública, el MIDES, que lidere esos controles como para tener más articuladas todas las áreas. Quizás sí, quizás debería haber una institucionalidad única que se ocupe del contralor. De todas formas, tengan en cuenta el proceso histórico. Esto empieza, o por lo menos el MIDES lo recibe, en el año 2016. O sea, ya existían ahí cientos y no miles de residenciales. Entonces se fue... Claramente hubo situaciones horrendas y espantosas en periodos y administraciones anteriores. Por eso era la pregunta si se podía visualizar alguna instancia para darle protección real a estos adultos mayores, porque pareciera ser que siempre son como los más vulnerados. Por eso yo te decía de separar. Primero, una cosa que tiene que ver con el costo del residencial y los controles que se realizan, etcétera, porque una fatalidad puede ocurrir en cualquier tipo de residencial. Y otra cosa es el control sobre los residenciales de más escasos recursos, que reciben a las personas de más escasos recursos, y que esas personas puedan acceder a servicios de mejor calidad. Que es, en definitiva, es la demanda de familiares, es la demanda de las asociaciones de residenciales, ¿sí?, que son personas que tienen su negocio, obviamente, pero que vienen a decir, nosotros invertimos en esto porque creemos en esto, ¿sí?, y queremos dar el mejor servicio, pero hay mucha gente que no está accediendo porque a nosotros no nos dan los costos. Entonces, bueno, justo el otro día se habló en parte también cuando presentamos del Sistema Nacional de Cuidados ese informe del Banco Interamericano de Desarrollo sobre el sostenimiento, la necesidad que vamos a tener a futuro de más sobre todo y mejores servicios de cuidados para los adultos mayores. Para aprovechar estos minutos, ayer fue el penúltimo Consejo de Ministros convocado por el presidente de la calle Pou. ¿En qué medida queda pendiente poder combatir o solucionar, mejorar la realidad, más allá que se han hecho políticas, se ha intentado, las personas en situación de calle? A ver, justo ayer tuvimos 3 horas y media de reunión de transición, específicamente por la Dirección de Protección Social, con Sibila y Daniel Gerard, que es quien estará a cargo de esa dirección que engloba no solo todos los programas de calle, sino además la DINALI y migrantes, ¿no? Todo el sistema, lo que es más protección social. Y estuvimos hablando, obviamente, la gran mayoría de la reunión, la gran parte de la reunión, del tema calle, de los cambios que se han hecho del abordaje. Una cosa a destacar, obviamente, es que el MIDES ahí recibe a la persona cuando está en situación de calle, ¿sí? Es digamos, el último eslabón de la cadena, cuando ya hubo un derrotero personal e institucional, ¿sí?, que fallaron distintas cosas, pero el MIDES tiene que hacer el trabajo de atender a esa persona.
sin perjuicio de hacer el trabajo también con las otras instituciones, de tratar de prevenir esa situación, ¿no? Por eso trajimos la DINALI, para tratar un poco de cortar con esa puerta giratoria de prisión, la delincuencia, calle, salgo. delincuencia, exacto, prisión, calle. Entonces, creo que hay que fortalecer mucho el trabajo de la DINALI, porque, y esto es una percepción personal, pero también amparada en censos que hemos hecho, que la prisión es un gran generador de personas en situación de calle, ¿sí? Que de repente son arrestadas o caen en un asentamiento o en un domicilio de relativa precariedad, y que luego no pueden volver por X razón a ese lugar y terminan en situación de calle. Se ha intentado fortalecer, me consta, la DINALI en este último periodo. ¿A qué nivel? ¿Cuántas personas está pudiendo trabajar con la DINALI, etcétera? La DINALI este año, el año pasado, perdón, tuvo un récord de personas en programas laborales, ¿sí? Tanto sea en convenios con empresas privadas, como con públicas, como con empleo protegido, porque al traer a la DINALI al MIDES, entraron a formar parte del programa Accesos y de la oferta programática del MIDES. Entonces hay muchas personas que entran por esas experiencias. ¿Cuántas personas pudieron participar? Estuvieron hasta 500 personas aproximadamente. Y de esas 500, ¿qué pasa después? No, sin duda, y tampoco se escala la cantidad de personas. ¿Y qué pasa después? Ahí se despliega también y se empezó a trabajar con lo que se llamó la red de oportunidades, ¿sí? Ese vínculo con las empresas privadas y esa generación. Hace poco me enteré que se presentó un proyecto incluso para que exista un subsidio del Ministerio de Trabajo, un subsidio del salario, de parte del salario, para personas liberadas, que formaría parte de la Ley de Empleo Juvenil, ¿no? Como un artículo más. Y eso es muy importante. Se van generando de a poco, también con algunas instituciones u organizaciones sociales a nivel empresarial, de empresarios, que van tratando de contagiar un poco entre el empresariado todo eso. Hace poco salió una encuesta, que era una encuesta de trabajadores, no necesariamente de líderes de empresas, sino de trabajadores en general, y que uno de cada cuatro confiaba en la posibilidad de compartir el empleo con una persona liberada. Y obviamente sobre todo eso hay que trabajar. De esos 500 más o menos, ¿qué porcentaje pudieron, digamos, encaminar, tener un trabajo? No te puedo dar un porcentaje porque hay algunos que todavía están en la experiencia, hay algunos que ya terminaron y obviamente hay fracasos y hay éxitos. No tengo un balance para decirte tal porcentaje fueron exitosos. Aparte, nosotros lo que tratamos de hacer, por ejemplo, en el programa Accesos, es que formen parte del programa como cualquier otra persona que viene de discapacidad o una mujer que está en un proceso de autonomía económica, después de haber pasado por un proceso de alejamiento de una relación de violencia, o un joven que entró por INJU. Tratamos de que sean todos, digamos, vistos de la misma manera, ¿no? Como personas que quieren salir adelante y desarrollarse por sus propios medios y no tanto fraccionar. Obviamente que hay que tener en cuenta y evaluar, y de eso se ocupa la Dirección de Evaluación del Ministerio, evaluar los programas, la eficacia para cada población. Pero... Sierra, ¿qué debería mantener el próximo gobierno, un poco volviendo al tema de la transición, con esta mirada en la situación de personas que están en la calle, que esta es una de las facetas, ¿no? Quizá la principal, el tema de los liberados, son tres, pero también el tema de salud mental y el tema de adicciones, sin ¿no? duda. Y hicimos mucho énfasis ayer en el camino hecho. Creo que hay que fortalecer presupuestalmente a la DINALI, ¿sí? Seguir trabajando en relación con el mundo empresarial, porque son ellos los que van a generar las oportunidades de empleo para estas personas, sin perjuicio de que alguno pueda emprender su propio camino. Pero que hay que fortalecer eso, que quizá el Frente Amplio no lo traía en la administración pasada, había quizá cierto recelo, cierto alejamiento del mundo empresarial, y fue un trabajo que se hizo muy fuerte en el MIDES en esta administración. Creo que da buenos resultados. El programa Accesos es un ejemplo que supera el 20-22% de inserción laboral en su segunda edición. Entonces,
eso es fortalecimiento de relacionamiento con el sector privado para generar las oportunidades. Después cada persona sigue su propio camino, algunos obviamente fracasan y otros tienen éxito, y ayer hablábamos un montón de varias historias de éxito. Pero eso es una pata muy importante. Obviamente después el trabajo en las causas. Nosotros hoy tenemos más de 400 personas en procesos de desintoxicación que luego van a volver y no pueden volver a un refugio normal donde hay personas que quizá tienen adicciones, etcétera. Tienen que volver a una casa de medio camino, que también es algo nuevo que hicimos en esta presentación. Ya tenemos que cerrar la entrevista. Este es uno de los principales debe que le queda al Ministerio de Desarrollo Social y al gobierno no haber podido alcanzar a la totalidad de personas en situación de calle. A ver, dos cosas. Yo creo que es un debe histórico, un debe del Estado y de la sociedad. Que ha seguido incrementándose con el paso de los años a nivel mundial, pero con un país tan chiquito como Uruguay. Sí, no importa el tamaño del país, no es un tema de tamaño porque todos los países, salvo Finlandia hoy en día, están sufriendo este mismo problema. Bien, ¿es un debe entonces? Es un debe histórico, sin duda, sin duda. Ha aumentado creo cada año en los últimos, desde que tenemos conciencia del problema. Nosotros hemos logrado frenar un poco lo que es intemperie, dando mayor oferta, pero obviamente hay cuestiones que tienen que ver con la vivienda, pero hay cuestiones que tienen que ver también con la prevención. Con la prevención, con las adicciones, la salud mental y obviamente el trabajo con los liberales. Sierra, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. A ustedes. Gracias.